La ley de Hooke nos habla del efecto de aplicar una fuerza sobre un cuerpo elástico, como es el caso de un muelle. Esta ley nos dice que sobre un cuerpo elástico que se deforma, es decir, que se aleja de su posición de equilibrio, siempre aparece una fuerza restauradora que es proporcional a la deformación o elongación que ha sufrido dicho cuerpo. Fuerza que pretende recuperar la posición inicial de dicho cuerpo, la posición de equilibrio. Su fórmula matemática, con carácter vectorial, es F igual a menos K por alargamiento, incremento de X o incremento de L, lo veréis también, donde K es la constante de proporcionalidad característica de cada muelle. Aparece un signo menos porque estamos diciendo que esta fuerza es una fuerza recuperadora. En cursos anteriores lo habéis visto generalmente, o bien porque nosotros estiramos el muelle, o bien, como en el caso de los dinamómetros, porque les colgamos un peso. Vamos a integrar ahora esta ley de Hooke en problemas de dinámica más complejos, como pueden ser los planos inclinados. Vamos a ver este ejercicio en el que planteamos estas dos situaciones. La primera de ellas es un muelle en el que colgamos una pesa con una determinada masa y por tanto con un determinado peso. Si nosotros queremos hacer el balance dinámico de este cuerpo, lo que veremos es que el muelle se va a alargar por efecto de esta fuerza, pero a su vez va a ejercer sobre dicha fuerza un efecto recuperador, que va a ser esa fuerza elástica que yo pinto aquí. Vamos a ver si puedo poner un tramo más fino. Será fuerza elástica, ¿de acuerdo? El balance de fuerzas haría que, finalmente esto se estudie en el equilibrio, porque se va a deformar todo lo que le permita la fuerza elástica, pero finalmente va a quedar en un nuevo equilibrio, diríamos. En esta resolución de ejercicio lo que tenemos como balance dinámico es peso menos fuerza elástica igual a 0, primera ley de Newton, con lo cual podemos decir que el peso se iguala a la fuerza elástica que conocemos gracias a la ley de Hooke. Por lo tanto, podremos igualar la masa por la gravedad, valor del peso, a la constante del cuerpo del muelle por la deformación. Si consideramos que su posición de equilibrio la podríamos llamar x sub 0, con lo cual aquí en vez de incremento de x nos han puesto x directamente. En función de esta ecuación despejaríamos lo que nos preguntará en cada caso. En este ejercicio, cuánto se aleja este muelle de su posición de equilibrio. Vamos a ver este segundo ejemplo, esta posición B, esta situación B, en la que yo tengo este cuerpo en un plano inclinado de 40 grados. Yo aquí ya os he pintado el peso, que hemos dicho que es una fuerza que siempre va hacia el centro de la Tierra, y descompuesto en sus dos componentes X e Y según el sistema de referencia. En este caso ya nos podríamos olvidar de la fuerza peso. Y por otro lado tenemos un cuerpo apoyado, con lo cual, como todo cuerpo apoyado, está sometido a la reacción del propio plano, superficie de apoyo sobre el cuerpo, que es la normal. ¿Qué más tendríamos? Bueno, podemos tener rozamiento o no tener rozamiento. Vamos a poner el caso B1 en el que no hay coeficiente de rozamiento, es decir, nu es 0. En este caso, si no hay rozamiento, lo único que tendríamos aquí, vamos a cambiar el color para pintar otra flecha, sería una fuerza elástica que compensaría a esta componente peso, es decir, deformaría el muelle hasta un determinado momento en el que la fuerza elástica pararía el muelle. Por lo tanto, tendríamos un balance de fuerzas según el eje X, que sería PX o MG. Acordaros que este ángulo
es igual que el de la superficie con la horizontal, con lo cual Px, que es mg seno de 40, menos fuerza elástica, igual a 0. No hay rozamiento, con lo cual el equilibrio en el eje Y no nos aporta ningún dato especial. Conocido el peso, conocido el seno de 40, conocida la constante, podríamos despejar perfectamente cuánto se deforma en este caso. Pero vamos a poner una situación B2 en la que sí que vamos a considerar un rozamiento. Bueno, B2, en la que el coeficiente de rozamiento va a ser distinto de 0. ¿Qué pasa en esta nueva situación? Yo debo de pintar la fuerza de rozamiento, puesto que tenemos una componente peso que nos hace caer hacia abajo, el rozamiento se va a oponer a ese avance. Aquí lo pinto, lo llamo R, rozamiento, o F sub R. Es por diferenciarlo, que aquí parece que es una R, pero es fuerza elástica. Entonces, a estas dos fuerzas, rozamiento y peso, también se le opone la fuerza elástica. Esto no desaparece. Entonces, la nueva posición, el nuevo balance de fuerzas en este segundo escenario va a ser a favor del movimiento la componente X del peso y contraria al movimiento la fuerza elástica y el rozamiento. La suma de estas tres fuerzas en la situación final de equilibrio nuevamente va a ser 0, se va a producir un equilibrio. Sustituyendo la fuerza elástica como Kx y el rozamiento como nu por normal, tendríamos la posibilidad de despejar X, teniendo en cuenta ahora que la normal sí que la necesito con el balance de fuerzas sobre el eje Y, que sería normal menos P componente Y igual a 0, es decir, esta normal sería la que nos vendría aquí al rozamiento como rozamiento sería, como siempre, nu por normal. Tendríamos todos los datos para despejar esa nueva elongación o separación del muelle de su posición de equilibrio. Así que ya estamos preparados para integrar nuestros muelles en el estudio dinámico de una situación concreta.